Argentina, en Buenos Aires. Me gradué en el 2013 de dermatología. Así que estoy hace 2 años con la universidad, porque hace recién 2 años que vine a Colombia. Y bueno, vamos a hablar ahora de infecciones virales de la piel, ¿sí? Entonces, hay diversas virosis que pueden comprometer la piel, pero nosotros nos vamos a centrar en estos que están acá resaltados, ¿sí? El molusco, algunos tipos de herpes y del papiloma. Entonces, empezamos con el molusco contagioso. ¿Por qué vamos a ver solamente estos? Porque son los más frecuentes y que ustedes los tienen que aprender a tratar en su práctica clínica, ¿sí? Entonces, el molusco contagioso es un poxvirus de ADN que tiene predilección por el epitelio, ¿sí? Que es muy característico de la infancia, más o menos hasta un 2 o un 8% de los pacientes pueden tener moluscos contagiosos, sobre todo en pacientes que tienen dermatitis atópica o que tienen alguna condición en la piel, porque se hacen más susceptibles a la adquisición de este virus, ¿sí? Si encontramos adultos que tengan molusco contagioso, puede ser que sea por transmisión sexual, o sea, cuando están en la zona genital, o pacientes que son inmunocomprometidos, que lo pueden presentar hasta en un 20% de estos pacientes, ¿sí? Se contagia por contacto directo y tiene un periodo de incubación de 15 a 90 días y se presentan como pápulas umbilicadas. En realidad, lo de pápulas umbilicadas no siempre está presente. En general, sí. Cuando son más pequeños, empiezan como unas pápulas más pequeñitas, transparentes, hemisféricas, y con el pasar del tiempo se van haciendo como una umbilicación central, ¿sí? Y se pueden localizar en realidad en cualquier parte, en axilas, tronco, en el área genitoanal, en la región cefálica, sobre todo en los pacientes inmunocomprometidos, y bueno, y en los adultos, sobre todo en la porción inferior del cuerpo. Entonces, estas son las lesiones de molusco contagioso. Miren que hay algunas pápulas que sí son más pequeñitas, son brillantes, y después con el pasar del tiempo se va haciendo esa umbilicación central. O sea, eh, ustedes tienen que buscar esa umbilicación. Igual cuando aprendan a diferenciarlo, van a ver porque es bastante común y van a empezar a saberlo reconocer fácilmente. Algunos tienen como esa excreción de un material como blanquecino, ¿sí? Entonces se ve como si fuera la pápula que le está saliendo como una excrescencia ahí medio blanquecina, amarillenta, que es como el cuerpo del molusco contagioso y es lo que más infecta. Entonces el paciente por autoinoculación se empieza a contagiar el molusco, ¿sí? Esto es en zona genital. Fíjense también, las pápulas son color piel, algunas como más, un poquito eritematosas, brillantes, con una umbilicación central. Y esto es un paciente inmunodeprimido que puede tener múltiples lesiones moluscoides o de molusco en el rostro. Hay que hacer diagnóstico diferencial porque hay algunas otras enfermedades que pueden tener eh, lesiones que se asemejan a un molusco contagioso en los pacientes con inmunodeprimidos. O sea, por ejemplo, los pacientes que están recibiendo tratamiento porque están trasplantados o pacientes con HIV, ¿sí? Pero bueno, tipo los criptococos o enfermedades infecciosas oportunistas podrían llegar a tener algunas lesiones como similares. Igual, ustedes traten de acordarse de lo de las pápulas umbilicadas, que lo más frecuente es que sea un molusco, ¿sí? ¿Y cómo vamos a hacer el tratamiento? En general, se sabe que estos moluscos pueden remitir espontáneamente, pero tardan más o menos 18 meses o 2 años. Entonces, para que ellos, los pacientes, no sigan transmitiéndose a ellos mismos o a otras personas, pues habría que hacer un tratamiento, ¿sí? En realidad, si es una persona adulta, podremos hacer un curetaje, que es como la enucleación, o sea, sacar como esa bolita blanquecina que les había mostrado mediante la presión con una cureta, eso se llama curetaje, y se elimina esa masa redondeada. Pero la verdad que en niños más pequeños, la verdad que es más difícil, es como traumático para el paciente, los pacientes no se dejan, puede dejar algunas cicatrices, entonces se prefiere hacer otros métodos. Yo el que más utilizo es el hidróxido de potasio al 5%, porque al 10 puede ser muy irritante. Entonces lo que suelo sugerir
es que se coloquen primero vaselina alrededor de las lesiones. Ya sé que son un montón, pero hay que tener paciencia, hay que hacerlo uno por uno. Entonces, poner vaselina y después en cada uno de los puntitos se coloca este hidróxido de potasio al 5%, que acá lo venden con el nombre de Moluskin, ¿sí? Entonces es como un buen tratamiento. En algunas ocasiones podrían mandarse algunos otros ácidos, pero son más irritantes. Por ejemplo, un ácido retinoico que es como de fácil, o sea, es más fácil para conseguir, se puede utilizar poniendo, por ejemplo, noche por medio sobre las lesiones y entonces sí hay que ir haciéndole como una extracción en casa, o sea, que la madre se ponga, irlo sacando de a poquito para que puedan tener mejoría. Mientras esté el molusco y puede seguirlo transmitiendo, ¿sí? Bueno, después está la criocirugía, que es nitrógeno líquido a menos 200 grados. Nosotros usamos mucho la criocirugía, pero lo que les digo, o sea, es un tratamiento para una persona que se quede quieta, que se deje, no para niños tan pequeños. Y el Inquimodal 5%, la verdad es que no, o sea, lo hemos usado, pero no tiene tanta tasa de éxito, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta allí o continuamos con los virus del herpes? Los virus del herpes son varios, ¿sí? Son virus de ADN y nosotros nos vamos a centrar sobre todo en estos, el herpes simple y el varicela zoster. Entonces empezamos con el herpes simple, que la verdad es que más o menos un 90% de la población mayores de 20, entre 20 y 40 años ya tienen anticuerpos, o sea, casi todos hemos estado en contacto con los virus del herpes, ¿sí? Entonces se puede presentar a cualquier edad, pero es más común en adultos y en jóvenes, ¿sí? Eh, la etiología de este herpes es, bueno, como les decía, un virus de ADN y hay dos tipos, el virus herpes simple tipo 1 y el tipo 2, que se transmiten por contacto directo de la piel con una mucosa o de piel con piel o de mucosa con mucosa, ¿sí? Se puede transmitir durante el periodo asintomático, es decir, que los pacientes pueda que tengan el virus, pero no tienen ninguna manifestación clínica y aún así lo pueden transmitir, o durante el periodo sintomático, ¿sí? Bueno, era lo que les estaba diciendo, diseminación contacto directo o también con secreciones contaminadas, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a ver esto clínicamente? Está la primoinfección y están las recurrencias. La primoinfección, ¿sí? Comienza con una sensación de ardor, como que hay una molestia en la zona y empieza a aparecer una mancha o una mácula eritematosa, que empiezan a aparecer múltiples vesículas. En ramillete quiere decir que están como todas juntas y se van aglomerando y algunas se destechan, se secan y forman una costra amarillenta, ¿sí? Eh, Esto más o menos podría curar de 2 a 4 semanas. Pueden dejar alguna hiper o hipopigmentación dependiendo del fototipo del paciente. Pueden haber adenopatías, sobre todo en la variedad regional, genital. Y cuando se da en la infancia, eh, muchas veces es asintomática, pero otras veces puede dar unas manifestaciones que más adelante la vamos a ir nombrando, como la estomatitis herpética, que es la más común, ¿sí? Eso es la primoinfección. Ya ustedes han tenido ya que estar familiarizados con alguien que ha tenido un herpes, así que es así. Y las recurrencias son lesiones similares, pero duran menos tiempo, ¿sí? Porque este virus queda en el organismo de forma latente y ante cualquier noxa, por ejemplo, no sé, le dio mucho sol, o sea, que sería el herpes solar, el catamenial, que sería cuando le viene la menstruación a algunas mujeres, o algún estrés, trauma, cualquier cosa puede determinar la exteriorización o la aparición de esta recurrencia, ¿sí? Entonces, esto es como un esquema donde les diría que estas son las células epiteliales que inicialmente se infectan y luego a través de una neurona sensorial, por un transporte retrógrado, se quedan latentes, o sea, este genoma viral en el núcleo de estos ganglios sensoriales. Y luego, ante cualquier estímulo, hay una reactivación por transporte antirretrógrado, ¿sí?
Entonces se reactivan nuevamente en esa zona. Por eso es que le aparecen a los pacientes siempre o el herpes labial o el herpes mucosa o alguna cosa, ¿sí? Esto es lo que les estaba comentando. Esto es un herpes. Cuando ustedes lo vean, ya lo van a saber reconocer. Entonces, fíjense que empieza como un enrojecimiento y luego esta aparición de múltiples vesículas aglomeradas o en ramillete que arden o duelen, ¿sí? Y estas vesículas algunas veces se rompen y forman esta costra, porque se deseca la secreción que está ahí, y entonces forman esa costra como amarillenta. Esto se puede sobreinfectar, sí, y generaría un impétigo, o sea, una impetiginización de un herpes ocasionada por un estáfilo. O sea, que hay que ver que no tenga además del herpes un estáfilo allí dentro de la lesión, ¿sí? Bueno, estos son otros ejemplos. Fíjense que aquí hay mayor inflamación, toda esa mácula eritematosa sobre la que asientan múltiples vesículas. Estas son pústulas. Ustedes por ahí cuando ya estén, como recién están empezando el semestre, algunos ya han visto o están viendo dermatología, pero los que no han visto dermatología se tienen que ir familiarizando con los términos. Igual esto lo vieron en semiología, pero como para darlo más en profundidad, las lesiones elementales, ¿sí? Entonces, estas son pústulas que son como vesículas, pero con pus, ¿sí? Entonces, puede haber una sobreinfección y fíjense que también hay bastante eritema, así que puede estar sobreinfectado. O puede ser que el contenido se enturbie luego de 24 o 48 horas por los polimorfonucleares, ¿sí? Entonces, fíjense, puede aparecer en cualquier parte en general, puede aparecer también como en muslos, glúteos, ¿sí? Y esto es lo que les estaba comentando de la primoinfección cuando se da en la infancia, ¿sí? Se llama gingivoestomatitis herpética, que es la forma más frecuente de primoinfección sintomática. Recuerden que la mayoría es asintomática por el herpes virus tipo 1. Es propio de niños y adultos jóvenes y puede también dar fiebre, malestar general, irritabilidad, ¿sí? Cialorrea, y empiezan a haber adenopatías maxilares, submaxilares, cervicales y dolor para tragar, ¿sí? Fíjense, acá en mucosas obviamente es mucho más difícil ver una vesícula, así que se verían como si fueran lesiones aftosas, ¿sí? Entonces, son como si fueran múltiples aftas muy dolorosas que le provocan mucho malestar, el paciente no puede tragar y demás. Ustedes siempre piensen en gingivoestomatitis herpética. También otra forma de primoinfección en la infancia sería la queratoconjuntivitis herpética, en donde hay una infección en la zona ocular, ¿sí? Que puede ocasionar una queratoconjuntivitis purulenta con dolor, visión borrosa, edema. Esto obviamente siempre que lo vea el oftalmólogo, pero si ustedes ven lesiones que también son acá alrededor, tienen que tener presente que puede ser ocasionada por un herpes y ustedes pues no esperen, no manden al paciente, no vaya al oftalmólogo nada más una remisión, sino que vayan dándole la ciclovir para que le ayude a disminuir esa inflamación, ¿sí? Y fíjense que cuando hay una queratoconjuntivitis herpética a repetición puede provocar ceguera. Así que bueno, esto igual ustedes para que lo sepan y para que hagan el tratamiento oportuno, ¿sí? Bueno, también hay adenopatías en estas infecciones. Y después está el genital, ¿sí? Que casi siempre esto ha variado o la epidemiología ha variado porque se sabe que también puede ser genital un herpes simple 1 o 2, pero es mayor la frecuencia del herpes simple tipo 2, ¿sí? Todo esto por las prácticas sexuales, obviamente, genitales, orales y demás. Entonces, este herpes simple eh, tipo 2 en general puede ocasionar también estas mismas lesiones, pero en zona genital, ¿sí? Entonces, se inicia obviamente tras la actividad sexual. El 95% ocurre a las 2 semanas del contacto, o sea, que se manifieste y puede ocasionar dolor, disuria, adenopatías, ¿sí? Y ojo, porque una exposición previa al herpes simple 1 no protege frente al contagio contra un herpes simple 2. Y es más, hay personas que tienen herpes simple 1 y herpes simple 2. Entonces,
Ojo, porque esto una vez que se adquiere, ya saben que queda latente y que se les puede reactivar y esto no se cura, ¿sí? Y puede aparecer en glande, en el prepucio, en el cuerpo del pene. Fíjense que estas son todas unas máculas y algunas placas, porque se ven como un poco sobrelevadas, sobre las que asientan múltiples vesículas, algunas escoriadas o algunas con una costra hemática superficial. Deben ser muy dolorosas o arden, ¿sí? Localizadas en base del pene. Y estas son en la zona vulvar, ¿sí? Pero bueno, también pueden estar en cervix, o un poco más. Lo que pasa es que, bueno, esta paciente, pero no se ve si tiene como que en otras zonas. Pero fíjense todo el introito como lo tiene afectado, ¿sí? Más ejemplos en prepucio, glande. Fíjense que algunas también ya no se ven como las vesículas, sino que se ven como lesiones aftoides, ¿sí? Como si fueran unas aftas, porque la vesícula se destecha fácilmente y queda como esa lesioncita amarillenta. Después está otra forma de infección herpética que se manifiesta en los dedos o localizada pues en la parte distal de uno o más dedos y se llama panadizo herpético. Son vesículas y fíjense que estas están como todas juntas acá pues y ocasionan una lesión de mayor tamaño. Tiene directamente una ampolla, pero es por la coalición de varias vesículas, ¿sí? Y puede tener fiebre, cefalea, adenopatías. Así que bueno, esto es un panadizo herpético. Y en la infección herpética recurrente son iguales, pero ya era lo que habíamos charlado, ¿sí? Fíjense esto, la posibilidad de recurrencia es mucho mayor en el herpes simple 2 que en el herpes simple tipo 1, ¿sí? Y más o menos el 15 a 20% de las pacientes que han tenido herpes simple 1 hacen recurrencia labial, o sea, el 15 al 20, mientras que el 50%, o sea, la mitad de los pacientes que han tenido infección primaria genital cursan con un herpes recurrente en la zona. O sea, es mucho más frecuente, ¿sí? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? La mayoría de las veces vamos a hacer un diagnóstico totalmente y eminentemente clínico, pero existen otros diagnósticos, ¿sí? Otras formas de hacer el diagnóstico. Está el citodiagnóstico de SANG, que se hace una tinción de Wright o Jensa sobre, o sea, agarra, o sea, de la vesícula o de las vesículas se toma un hisopo, se coloca sobre un portaobjeto, se tiñe con Wright o con Jensa y se tienen que ver estas células gigantes multinucleadas, ¿sí? Pero bueno, también se puede hacer una inmunofluorescencia directa, una PCR. En general, mientras uno hace todo esto, pues el paciente como que mientras tanto está con todas las lesiones, así que si ustedes tienen sospecha fuertemente clínica, directamente pueden hacer solicitar los exámenes, pero denle también el tratamiento, ¿sí? Si nos deja alguna duda o algo, se puede hacer una biopsia, una histopatología, en donde vamos a ver acantosis con vesículas intraepidérmicas. Acantosis es como aumento de la epidermis, ¿sí? Como más engrosada. Con las vesículas intraepidérmicas, núcleos de inclusión intranuclear y queratinocitos gigantes multinucleados. La verdad que muy poco hacemos biopsias para herpes. Y nosotros tenemos que hacer un tratamiento para hacer, obviamente, mejorar al paciente, que esté mejor de su episodio agudo, pero también tenemos que hacer tratamiento de las recurrencias para disminuir la frecuencia de las recurrencias y que mejore la calidad de vida del pobre paciente. Y cuando estas lesiones se hacen demasiado recurrentes, se dice más o menos 5 o 6 veces por año, se habla de un tratamiento supresivo, ¿sí? Bueno, también, bueno, para reducir el riesgo de transmisión y el número de portadores asintomáticos. La mayoría de las veces hacemos tratamiento con aciclovir, pero también está el valaciclovir. El famciclovir también lo podríamos usar, pero estos dos son los que más usamos. Bueno, y pues acá están como las dosis dependiendo de si es una infección primaria o recurrente. Fíjense que acá es menos dosis por menos días y este sería el esquema supresivo cuando les decía que están presentando estas recurrencias 5 o 6 veces por año, ¿sí? Se hace con aciclovir, por ejemplo, 400 miligramos 2 veces al día con un intervalo de cada 4 horas, pero
o sea, mínimo, se puede dar una en la mañana y una en la noche, ejemplo, y se hace más o menos este tratamiento por 6 meses. Bueno, y esto es, obviamente, dependiendo, la ciclovir, valaciclovir o el fanciclovir. ¿Alguna duda de acá? Pasamos a la varicela zoster, que es otro virus del herpes, y pues ya todos hemos conocido o han escuchado de la infección primaria por virus de la varicela zoster. Antes, como no estaba la vacuna, era como muy frecuente que todo el mundo tuviera varicela. Pero la verdad que ahora con la vacuna, la idea es que no se presenten tantos brotes de varicela. Pero bueno, la infección por el virus de la varicela zoster es casi siempre sintomática y ya ustedes saben que empiezan con múltiples lesiones que son polimorfas, o sea, tiene vesículas, tiene pústulas, tiene costras, tiene pápulas, ¿sí? Y se disemina por contacto directo con secreciones respiratorias o de las lesiones cutáneas de la varicela y menos frecuentemente del herpes zóster. O sea, si una persona tiene un herpes zóster, más o menos tiene un 0,1% de probabilidades de contagio. En cambio que de la varicela, si tiene lesiones de varicela, y sí, tiene más o menos un 60%. Sin vacuna, el 90% de los niños, perdón, el 90% de los casos se observa en niños menores de 10 años, ¿sí? Y menos del 5% en sujetos mayores de 15 años. Eso era sin la vacuna. Bueno, la infección primaria en el adulto muchas veces se complica con neumonía, o sea que por eso la vacuna viene perfecto. Y durante la infección primaria, el virus de la varicela zoster establece también una infección de por vida en los ganglios sensitivos, tal y como lo hace el virus del herpes simple, ¿sí? Fíjense acá las lesiones de la varicela, un niño con múltiples lesiones, quizá no se ve muy claramente, pero tiene pápulas, tiene pústulas, tiene costras, tiene todas las lesiones en diferentes estadios. Y fíjense que en un adulto también pueden aparecer múltiples lesiones, ¿sí? Esto era para recordarles, empieza la lesión, la infección primaria le da la varicela, queda latente en el ganglio de la raíz dorsal y después hay una reactivación y por eso los pacientes cuando tienen una reactivación de este virus les aparece siguiendo el trayecto de un nervio sensitivo, ¿sí? Porque se reactiva por medio de, se reactiva siguiendo el trayecto de un nervio sensorial. Entonces, perdón, hasta ahí era, bueno, lo de varicela, que la varicela queda ahí latente y entonces por eso presenta posteriormente la clínica del herpes zóster. Entonces, el zóster es una erupción vesiculosa también aguda hemilateral en un área de un nervio sensitivo, ¿sí? Entonces, aparecen estas lesiones, empieza así también como una mácula o una placa eritematosa, duele y empiezan a haber múltiples lesiones vesiculares sobre esa lesión, ¿sí? Pero sigue el trayecto de una metámera o de un nervio sensitivo, ¿sí? Pueden aparecer varias placas o puede aparecer una grande, se van a ir dando cuenta pues a medida que vayan viendo esas lesiones en sus pacientes. Bueno, y acá estas lesiones sí pueden dejar lesiones un poco más pigmentadas o cicatrices, ¿sí? Y era lo que les decía que se acompaña de neuralgia. Muchas veces empieza como un pródromo, o sea, primero empiezan con el dolor y posteriormente aparecen las lesiones. Pero a veces estas lesiones y muchas veces esa neuralgia puede persistir hasta aún después que se cure la erupción, ¿sí? Una neuralgia postherpética, que es una causa de dolor refractario bastante frecuente en pacientes de mayores de 70 años, ¿sí? Entonces, esto es para recordarles a ustedes cómo es la inervación sensitiva y estos son los dermatomas, ¿sí? Y estos serían los que estarían en rostro. Entonces, fíjense que queda como el virus allí en el nervio sensitivo y luego se reactiva siguiendo el trayecto del nervio sensitivo y fíjense acá cómo se ven las lesiones. Pueden hacer como una mácula o una placa sobre la que aparecen múltiples lesiones. De hecho, hay muchas veces que los pacientes van a la urgencia, a la guardia,
porque, ay, tengo mucho dolor lumbar o tengo un dolor, y pues hasta cuando no le aparezcan las lesiones, no se van a poder hacer un diagnóstico confirmatorio, pero ustedes tienen que sospecharlo. En esos dolores así que no tienen como que por qué tiene ese dolor, pues fíjense acá cómo empieza desde toda esta zona, sigue, sigue, sigue y llega hasta acá, ¿sí? Y hay lesiones, obviamente, que se pueden agminar, juntar y empiezan a tener lesiones un poco más grandes. Este es otro. Fíjense que estas lesiones, ¿y por qué se los coloco? Porque es una paciente con un fototipo alto. Recuerden, la pigmentación de la piel morena tiene como ciertas características diferentes a una piel que sea un poco más clara, de fototipos más claros. Y acá parece que fuera sangre, pero no es sangre, es la epidermis que está levantada y se ve de este color como si fuera marrón o como si fuera violáceo, ¿sí? Son ampollas del color de la piel, que algunas quizá por acá de pronto tiene costras, pero no es que sean hemorrágicas, son del color de la piel de la paciente. Y después, esto es cuando hay afectación de los nervios sensitivos faciales. Fíjense, esta lesión, pues es una paciente que seguramente no acudió tan a tiempo y miren todo el desprendimiento de piel que tiene con unas erosiones que le quedan y todo esto se ve que está como impetiginizado, sobreinfectado, ¿sí? Fíjense, estas lesiones también pueden comprometer el nervio auditivo, ¿sí? El nervio facial. Fíjense todas estas lesiones que puede ocasionar. Y puede tener algunas complicaciones, ¿sí? Lo más, o una de las cosas más frecuentes es cuando hay compromiso de los nervios o de los pares craneales, el facial y el auditivo, que se llama síndrome de Ramsay-Hunt, ¿sí? Y esto puede ocasionar parálisis facial, ¿sí? Entonces, ahora lo vamos a ver unos ejemplos, pero estos anteriores también. También puede ocasionar lesiones viscerales, dependiendo de dónde esté. Y bueno, y lo que les estaba comentando del síndrome de dolor posherpético o neuralgia posherpética, que es como bastante frecuente, ¿sí? Fíjense el síndrome de Ramsay-Hunt, donde tiene una parálisis facial periférica, ¿sí? Entonces, el paciente tiene desviación de la comisura, no puede abrir bien el ojo, ¿sí? Y esto lo vimos ahora frecuente con Justin, que dijo que tenía un síndrome de Ramsay-Hunt, que no se le ven las lesiones de herpes, pero bueno, supuestamente era un Ramsay-Hunt. Entonces, ante un episodio de herpes zóster, bueno, para la varicela también se les da aciclovir oral a los pacientes para disminuir, o sea, si les aparece, disminuir el tiempo de evolución y disminuir el contagio también, ¿sí? Pero ahora lo que más vemos, obviamente, es el zóster y durante el zóster agudo, si tiene un síndrome de Ramsay-Hunt, pues probablemente necesite internación para colocar aciclovir endovenoso y dependiendo de qué otro sitio esté comprometiendo, pues iremos viendo, pero si hay compromiso de la rama oftálmica, tiene que verlo el oftalmólogo, ¿sí? Si es un paciente, eh, esto es, hay que tomarlo como con pinzas porque a veces hay zóster en menores de 50 años y no tienen inmunocompromiso, pero no está de más que pensemos que un paciente que sea menor de 50 años y que tenga un zóster así como tan grande, pues que no vaya a tener ningún compromiso de la inmunidad celular, ¿sí? Bueno, eh, bueno, y después el tratamiento se da con aciclovir a casi 800 miligramos 5 veces al día. Sí, 5 veces al día, 800 miligramos es mucho más que con un herpes simple, ¿sí? Y ojo porque si los pacientes tienen afectación renal, si tienen insuficiencia renal con disminución de la depuración de creatinina, pues hay que hacerle ajuste dependiendo de eso, ¿sí? Y otras alternativas para el aciclovir son el valaciclovir y el famciclovir. Si el paciente además tiene mucho edema, mucho dolor y demás, se puede considerar, y también si tiene parálisis periférica, prednisolona o metilprednisolona, ¿sí? Y darle tratamiento analgésico para esas neuralgias posherpéticas.
dependiendo de dónde sean, si son dorsales, si son faciales. La verdad es que es bastante molesto y los pacientes a ustedes les van a decir, o sea, no puedo con el dolor y demás. Entonces, sí o sí hay que darle tratamiento para el dolor de tipo neurítico, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? Voy a tomar agua. Chicos, por lo menos díganme que todo se está entendiendo para saber que yo no estoy hablando sola. Sí, señora, todo está claro, doctora. Todo está claro, doctora. Perfecto. Bueno, creo que estoy hablando muy rápido, pero es para que nos alcance, que ya pues nos falta lo del papiloma, pero bueno. Igual ustedes, si yo estoy yendo muy rápido o algo, me avisan. Igual pueden ver la clase también después, si hay alguna cosita que se les escape. Vamos con la familia del papiloma, ¿sí? Que también infecta las células epiteliales de piel y de mucosas. Son virus desnudos, no tienen envoltura. Y hay más de 150 tipos de HPV y provocan múltiples lesiones clínicas. Ahora los vamos a ir viendo. 15 de ellos hasta ahora son oncogénicos, ¿sí? Un tercio de estos virus pueden transmitirse por vía sexual, pero también se pueden transmitir por contacto directo con una persona infectada o a través de objetos o superficies contaminadas, ¿sí? Entonces, ay, pero ¿de dónde lo agarré? Pues cualquier cosa lo puede, o sea, de cualquier lugar se pudo haber transmitido, ¿sí? Bueno, el 50% de los pacientes con HPV son asintomáticos, o sea que todos podemos tener HPV. Y lo que produce este HPV lo que produce es una multiplicación, desordena la multiplicación celular e induce la hiperproliferación, o sea, hace que crezcan rápido y desordenado, ¿sí? Se empieza a replicar en las células basales, acuérdense de las capas de la epidermis, entonces en la capa basal se empieza a replicar y se integran al genoma, genera que estas células como que se transformen en algo que se llama coilocitos, ¿sí? Y estos HPV oncogénicos pueden inducir espinocelulares o sí, carcinomas in situ, ¿sí? Y sobre todo cuando hay inmunodeficiencias, y estos serían los HPV oncogénicos, 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45. Entonces, esto es como una representación de lo que les acabo de decir. Entonces, se infectan, llegan a las células epiteliales germinales, en donde se integran al genoma y empieza a haber una replicación de las células, que es lo que produce que aparezcan las dichosas verrugas, ¿sí? Hace que crezcan ese sitio en donde está ese virus y empiezan a tener como ese desorden y crecen esas lesiones así. Esto una vez que descame, queda el virus ahí y puede volver a infectar a la misma paciente o a otras personas. Y en los pacientes que tienen defectos en la inmunidad o que tienen un HPV oncogénico, pues esto también se integra a la célula, pero puede producir un carcinoma, ¿sí? Entonces, esto es un cuadro donde pueden ver más o menos qué tipos de HPV son más frecuentes dependiendo de las lesiones clínicas. Entonces están las verrugas plantares, que es sobre todo el 1, el 2, ¿sí? Las verrugas comunes, fíjense que estos son como los más frecuentes, ¿sí? Pero bueno, pueden haber múltiples lesiones. Fíjense los condilomas acuminados, las neoplasias intraepiteliales, ¿sí? El carcinoma cervical, papilomas conjuntivales, en fin. Y entonces, la manifestación clínica más frecuente son las verrugas, ¿sí? Que acá le dicen verruga a todo, pero bueno, estas serían las verdaderas verrugas cutáneas, que son hiperplasias epiteliales benignas que tienen diferentes tipos de hiperkeratosis. Hiperkeratosis es cuando hay aumento de la capa córnea, que se ve como un callo. Eso es hiperkeratosis, ¿sí? Y estas verrugas pueden ser multifocales, porque pueden ser únicas o más de una lesión por sitio anatómico, multicéntricas en más de un sitio anatómica y polimorfas, ¿sí? Entonces, la extensión de estas verrugas, fíjense que hay niños que han tenido 10.000 verrugas, depende mucho de cómo esté el estado inmunitario del huésped, ¿sí?
Si a ustedes, que me ha pasado, les llega un niño que tiene 3 verrugas, 4 verrugas, bueno, pero hay niños que tienen 10.000 verrugas virales en las manos, cara y demás. Ustedes pregúntense por qué tiene tantas verrugas, ¿no? Ah, sí, tiene verrugas. No, ¿por qué tiene tantas verrugas? ¿Sí? Entonces habría que hacerle estudios a ver si hay algo que le esté comprometiendo su estado inmune, ¿sí? Y estas son las variedades clínicas que las vamos a ver. Estas serían las verrugas vulgares, que acá todo el mundo le dice ojo de pescado, ¿sí? ¿Por qué? ¿De dónde salió el nombre? No lo sé. Pero son esas placas verrugosas con esta hiperkeratosis, que es como lo que yo les digo, que es como un callo, ¿sí? Pero eso es todo, es capa córnea, que pueden ser dolorosas o no, ¿sí? Entonces, fíjense todas estas cantidades de lesiones que pueden estar en las manos. Eso se llama verruga vulgar, ¿sí? Después están las verrugas filiformes. Si ustedes ven estas verrugas, sí, también creo que le dicen ojo de pescado acá, pero son lesiones que tienen como si fueran unas terminales, como si fueran de deditos, ¿sí? Como así, tiki, tiki, tiki. Sí, no sé cómo explicarle, pero por eso se llaman filiformes, que es como siguiendo unas filitas de dedos, no sé. Esto ustedes tienen que aprender a diferenciar con el transcurso de se vayan entrenando, de lesiones, por ejemplo, como un acrocordón. Los acrocordones, que son estos que aparecen en el cuello, que aparecen en las axilas, que son lesiones benignas, no son verrugas virales, son tumoraciones benignas que aparecen en epidermis por nada, por el roce, porque hay algo genético. Por ejemplo, esta parece que fuera un acrocordón, que es más redondita, no tiene como estas lesiones como esos pelitos, no sé. Entonces tienen que aprender a diferenciarlos clínicamente. Porque las otras, si bien no son lindas estéticamente, pues son en general algo más estético. Pero estas sí son contagiosas y sí pueden aparecer. Fíjense este paciente que se rasuraba y pues donde pasaba la máquina de afeitar, pues ahí se regó todo el virus en todas partes. Después están las verrugas planas, que son también pápulas y placas, pero son un poco más aplanadas. A veces cuesta diferenciarlo de otras lesiones, pero si ustedes lo ven así, sobrelevaditas y demás, son pápulas y placas epidérmicas sobrelevadas y son también causadas por este virus de HPV, se llaman verrugas planas. Después están las verrugas plantares. Estas pueden ser únicas, o sea, pueden ser así, o pueden como que juntarse varias. Y acá esto que se ve así son los vasos de las papilas dérmicas que se trombosan y a veces duelen. Y cuando el paciente pisa, le duele un montón. Entonces, pues para que sepan que esas son verrugas plantares y que sí duelen. Si ustedes ven una lesión así, no es que hay sí, ahora vayan haciendo un tratamiento para que le vayan aliviando la carga al paciente mientras va al dermatólogo, ¿sí? Existen también estas verrugas vulgares que son en realidad también en esta localización periungueal, que son súper más difíciles de tratar porque duelen, ¿sí? Esto de acá duele, molesta, el paciente se los traumatiza, se come los dedos, o sea, se come las uñas o pues alrededor, se las lastima y pueden deformar el plato ungueal, o sea, la uña, ¿sí? Y estos que son los condylomas acuminados, que pueden ser obviamente genitales masculinos, perianales, y pueden tener como esa disposición así como lineales, como este de acá, o estas placas verrugosas también en zonas genitales. Ustedes ven algo así y ya tienen que saber. Acá el problema es que, fíjense que, por ejemplo, un preservativo no te va a proteger del contagio porque las lesiones están en todo. No es que están solamente intravaginales ni nada. Entonces, pues tienen que tener ojo con eso porque el preservativo no está protegiendo contra todas las enfermedades venéreas. Y esto es algo que se llama epidermodisplasia verruciforme, que es una enfermedad autosómica recesiva que tienen un defecto en la inmunidad para virus de HPV. Se asocia sobre todo a virus de HPV 8. Y las lesiones, pues,
se salen de control, no es que sea una, son miles y miles y están dispersas en todas partes, en las manos sobre todo, y fíjense estas lesiones tan grandes y tan floridas. Esto es un paciente que le decían el hombre árbol, después ustedes lo buscan en internet, y fíjense la cantidad de lesiones que por más que le quiten esto, le vuelven a crecer, una cosa terrible, y es que su propio organismo no puede defenderse contra este virus, ¿sí? Después está una hiperplasia epitelial focal, que son aparición de estas placas, o hiperplasia epitelial de Heck, también se llama, aparecen en la mucosa, de la mucosa oral, y son benignas, o sea, se podrían llegar a quemar o algo, pero no es que tengan como un riesgo mayor de malignizarse. Entonces, dependiendo de la extensión de las lesiones, del tiempo de evolución, del estado inmunológico del paciente, de la edad del paciente, vamos a escoger qué tratamiento vamos a emplear, ¿sí? Lo que más usamos, sobre todo en niños y demás, son métodos químicos. Y dentro de los químicos, lo que más se usa, bueno, la podofilina, que es, bueno, también en el área genital también se puede utilizar. La podofilina, que es la aplicación de esto, que es un tratamiento que lo que hace es como quemar, ¿sí? Porque no hay un antiviral para esto. Entonces lo que hay que hacer es quemar las células que están infectadas por este virus. Entonces se colocaría puntualmente la podofilina, hay otras, sí, hay ácidos salicílicos, hay ácido tricloroacético, el 5-fluoracilo también está descrito, ácido retinoico en conjunto con el 5-fluoracilo, como que métodos químicos para tratar de destruir esas lesiones y tratar de irlas, o sea, colocarlo todos los días, eso se va poniendo como blando y tratar de ir limando para ir sacando de a poco todas esas lesiones. Estoy hablando de las verrugas vulgares ojo de pescado. Las que son filiformes, directamente esas no ponerles ningún agente químico, porque, o sea, el paciente no se lo va a saber poner, esas se le pueden regar para otras partes, se puede quemar y demás. Así que esas directamente sí hay que quemarlas con criocirugía, que era lo que les estaba diciendo, que es el nitrógeno líquido, un spray, o con electrocoagulación, que es quemarlo con electrocoagulación o con láser también. Por esto depende de cuántas lesiones tenga, del estado de inmunidad del paciente. Hay inmunomoduladores, esto se usa sobre todo el imiquimod en verrugas planas, ¿sí? Y también se puede usar en conjunto con ácido retinoico, se pueden utilizar solos, se pueden usar combinados, ¿sí? Hay que ver cómo está el estado inmunológico del paciente, algo que está descrito, no hay suficiente evidencia científica, pero que a mí la verdad que me ha funcionado, es darle zinc a los pacientes, zinc oral, ya sean niños o ya sean adultos. También se puede hacer aplicaciones de zinc tópico, pero ese es más difícil de conseguir, así que por ahí darle zinc al paciente le ayuda a que el mismo organismo combata el virus, ¿sí? Entonces ayuda bastante. Esto es como los niveles de evidencia para algunos de estos virus. La verdad que son un dolor de cabeza porque muchas veces, si son poquitos, perfecto, pero hay pacientes que están 1000 años tratando de sacarles de a uno, de a dos, de a tres, de a 10, de 20, o sea, y no se acaban más, mientras le sacamos unos, aparecen otros. Entonces es como que, bueno, bastante complejo, por eso es tratar de que el paciente se haga cosas en su casa para que ayude a la eliminación de este virus, que no es fácil. Entonces, por favor, a cuidarse ustedes y a sus amigos, familiares, todo decirle porque es difícil erradicarlo. Estoy hablando del genital, sí, porque los otros es como difícil, o sea, evitar el contagio. Bueno, y estos son también lo que les decía, crioterapia, electrocoagulación, sí, podofilina, remedios caseros, hipnosis. Bueno, así que eso es como un cuadro que es como reciente de más o menos el nivel de evidencia que tiene cada uno. Así que bueno, para concluir, no sé si tienen alguna pregunta o algo. Creo que hablé
demasiado rápido, me duele la garganta. Pero bueno, para concluir o para que les queden a ustedes para su vida, tenemos que saber que existen muchas formas clínicas de presentación de todos los tipos de virus, ¿sí? Y que muchas de estas lesiones y la expresión de ellas depende del estado inmunológico del paciente, así que siempre que ustedes vean, pregunten o investiguen el estado inmunológico de cada paciente. Existen varias terapias disponibles que las estuvimos charlando y conversando. Ojo, porque hay vacuna ahora para el HPV, porque acá obviamente no entramos en detalle, pero, pero los espinocelulares, que serían las neoplasias intraepidérmicas de cuello uterino y demás, eh, están, o sea, es algo que es bastante prevalente, entonces por eso se está haciendo vacunas o se han realizado vacunas para el HPV, por ejemplo, eh, sobre todo de los oncogénicos, o sea, no quiere decir que no te puedas agarrar cualquiera, los que se han vacunado, porque estos solamente son hasta 5 virus, o sea, 5 tipos de HPV que están incluidos en la vacuna de la hexavalente o pentavalente. Bueno, entonces, ojo, las relaciones sexuales siempre que sean protegidas, pero aún así ya saben, tratar más bien de tener una pareja fija y demás. Ojo, esto no es siempre, pero un niño que tenga condilomas, no lo dejen ir a su casa, o sea, pregunten si tienen duda o alguna cosa. Ojo, algunas veces algunos niños tienen, por ejemplo, lesiones en las manos, lesiones en otras partes, se rascan, esto, lo otro, y pueden autoinocularse. Lo mismo lo del molusco contagioso, porque algunas veces hay moluscos contagiosos que pueden aparecer en la zona vulvar o genital de los niños y es en realidad autoinoculación, no siempre es abuso, pero pues nunca está de más con este mundo así como está que sospechen hasta de lo mínimo, ¿sí? Así que bueno, eso era lo que les quería transmitir. Si tienen alguna duda o pregunta, me pueden hacer. Chicos, Doc, yo sí le tengo una pregunta sobre el tratamiento químico que nos habló último, si podría repetirlo. el tratamiento químico. Mario, el tratamiento químico, me preguntas, Sí, de doctor. de las verrugas por HPV. Bueno, Sí, las verrugas por HPV puede ser genital o puede ser el de las manos y demás, eh, siempre se hacen con diversos métodos. Entonces, dentro de los métodos químicos estaría la utilización, por ejemplo, de ácido salicílico, que, por ejemplo, ese ácido salicílico se llama Colo Plus o Collo Plus, lo venden así en las farmacias, tiene colodión y ácido salicílico. Hay otro que se llama Quinor NF, que también es ácido salicílico. Después está la podofilina, esa la da la EPS, porque van a fijarse que hay personas que no pueden comprar, o sea, por más que uno le diga, ¿será que lo puedes comprar? Y a veces no tienen para comprarlo. Entonces, lo que les da la EPS es la podofilina. Y siempre a estos pacientes que se le van a emplear un tratamiento químico, decirle que se pongan vaselina alrededor de la lesión y después puntualmente colocarse el ácido, que es ácido salicílico o la podofilina, 5-fluoruracilo, pero que mucho a veces no. Ustedes apréndanse la podofilina, ácido salicílico, en cuanto a lo químico. Ya después lo físico de la electrocoagulación, los láseres, criocirugía, eso pues ya lo hacemos nosotros. muchas gracias, doctora. Listo. ¿Alguna otra duda, pregunta? Bueno, ¿quedó todo claro? Quería que sí, doctor, claro.
Bueno, listo, chicos. Entonces, pues que lo vea el otro grupo la grabación para que les quede todo bien claro y cualquier duda que no se les ocurra ahora, pero cuando estén estudiando o reviendo o algo, pues me la pueden escribir al correo, que es janina.alcalá @unisimón. Listo, muchas gracias. Bueno, chicos, nos vemos. Gracias a todos.